Amigos, Hare Krishna, nuevamente estamos en este canal de YouTube, continuando con los cursos avanzados de astrología védica. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio del calendario lunar. Prácticamente ya estamos culminando el curso de tercer nivel de astrología védica avanzada. Hemos hecho la última vez el curso número 11, correspondería el curso número 12, que sería remedios astrológicos, pero para poder comprender los remedios astrológicos, especialmente con relación a los titis, con relación a los panchangas o calendario lunar, estamos presentando este curso que se complementa con el curso de remedios. Es muy importante conocer el calendario lunar. Sabemos que existen cinco factores que forman parte del calendario lunar, y en esta oportunidad vamos a estudiar los titis, que son muy importantes. Los titis, en este curso es muy amplio. Vamos a estudiar cómo está compuesto el calendario lunar, cuáles son los factores. También vamos a estudiar la diferencia que existe entre el titi y el atiti. El atiti sería lo opuesto al titi. Vamos a dar algunas explicaciones también relacionadas a los diferentes parámetros que se manifiestan en las relaciones, no solo a nivel sentimental, sino que también pueden ser en las relaciones en la vida cotidiana, porque siempre, como somos seres sociales, tenemos diferentes parámetros. A veces hay personas que pasan los parámetros. ¿Y por qué sucede esto? Esto lo vamos a ver. Vamos a explicar un poco la mecánica del universo, sobre todo a nivel de Guna Shunya y Tattva Shunya, que nos permite ver cómo los diferentes elementos crean los diferentes caracteres de las personas. Vamos a explicar la naturaleza del planeta que se vuelve Titesha, sería como un Venus. Vamos a entrar en detalles. Vamos a estudiar qué cosa significa los titis positivos y negativos, no solo a nivel individual, sino que también a nivel mundial. Por ejemplo, hay países que son fundados cuando el planeta regente del titi está muy afectado, o son fundados en titis negativos, y cómo repercute en el comportamiento de las personas. Esto lo vamos a estudiar también. Vamos a estudiar las fases, vamos a estudiar la luz del sol y de la luna y sus diferentes fases, para ver qué tipo de influencias crea en la vida de la persona, cómo los titis se relacionan con las emociones, especialmente las emociones sentimentales. Esto también lo vamos a analizar. ¿Qué tipo de influencia se manifiesta en las dos fases lunares, es decir, en los dos pakshas? ¿Y cuáles son los ejes, o mejor dicho, por qué los ejes 7-7 son importantes, o el eje 7-7 es importante en las relaciones? ¿Por qué crea mucho magnetismo? Esto también lo vamos a analizar. Vamos a estudiar la influencia de los planetas en las dos fases. A veces hay personas que nacen en fase creciente, hay otros que nacen en fase menguante. A veces los maléficos se pueden volver
no tan maléficos en ciertas fases, y los benéficos a veces no se vuelven muy benéficos en ciertas fases. Esto también lo vamos a estudiar con algunos ejemplos. ¿Qué significa nacer con mucha luz lunar o poca luz lunar? Purna y Krishna. Vamos a estudiar también la naturaleza de los Titi Devatas, es decir, cada Titi tiene una deidad que controla el Titi, cómo se adora al Titi Devata, especialmente para crear influencias favorables en las emociones de las personas. Tenemos que diferenciar también el Titi Devata llamado Shaiva y Shakta. Hay una diferencia, hay dos tipos de Titi Devatas. Vamos a entrar en detalles de cuáles son los indicadores de los titis negativos, cómo las personas actúan cuando emotivamente, emocionalmente o sentimentalmente cuando nacen bajo la influencia de titis negativos. Con algunos ejemplos también lo vamos a explicar. Vamos a estudiar los Rikta Titis. Son algunas clasificaciones específicas de los titis que generan cierto tipo de comportamientos en las personas. Estudiaremos los titi gandantas, así como existen zonas gandantas, nakshatra gandantas, también existen titis gandantas que crean cierto tipo de dificultades en las relaciones sentimentales. Estudiaremos los titi yogas llamados siddha, que son muy favorables, crean efectos muy positivos en la vida. Los titi yogas llamados amrita también producen efectos positivos en la vida de la persona. En cambio, los titi yogas vishkanya son titis negativos, son titis venenosos, son titis muy sensuales que si uno nace bajo estas influencias uno puede terminar un nivel de sensualidad muy alto. Vamos a conocer la clasificación de los titis a nivel de Nandadi y cuáles son los elementos, cómo interpretarlos también. Analizaremos los titi yogas a nivel de Grahana y Daga, que son titis negativos, cómo influyen negativamente sobre la vida de la persona. Un aspecto muy importante que podremos decir que es un punto muy importante que no deberíamos omitir en el estudio astrológico es el Rashi Titi, es decir, es como el propósito de la vida, es como el Brigu Bindu, parecido al Brigu Bindu. Hay un signo donde se produce el propósito de la vida. A veces hay personas que dicen, yo quiero saber cuál es la meta de mi vida, para qué he venido. Se analiza el Rashi Titi. Esto lo vamos a interpretar también. Vamos a estudiar la regencia de los titis, cómo se analizan según las diferentes casas, según el planeta Venus. Estudiaremos los doshas que afectan la vida matrimonial. Sabemos que el Kuya dosha afecta la vida matrimonial, el Gandanta dosha también, el Titi dosha, el Nakshatra dosha y el Lagna dosha. Todos estos doshas afectan la vida matrimonial. Entonces aquí hay niveles de aflicción. Se dice que las aflicciones a nivel, por ejemplo, aquí hay varios principios. Es muy importante conocer el calendario lunar, el Panchanga, porque pueden existir aflicciones en base a casas y planetas, aflicciones en base a signos, aflicciones en base a yogas, pero las aflicciones en base a elementos con relación al calendario lunar, se dice que esas aflicciones son más fuertes, más potentes y más difíciles de eliminar.
Por eso es importante cuando uno hace los diferentes remedios. Esto lo vamos a explicar en la otra clase, la clase que viene. Vamos a explicar aflicciones a nivel de planetas en casas, planetas en signos, aflicción de casas maléficas, pero las aflicciones a nivel de panchanga son más fuertes, más difíciles de eliminar. Hay ciertos remedios que nos permiten eliminar esas aflicciones, y aquí vamos a ver, aquí tenemos una idea ya. Todos son doshas negativos que afectan la vida matrimonial, y de todos estos el Titi dosha es el más fuerte, el más negativo, porque el Titi forma parte, el Titi dosha y el Nakshatra dosha forman parte del calendario lunar, sobre todo cuando se encuentran en influencias Gandanta. Después tenemos el Titi Aruda. Así como sacamos los arudas de las diferentes casas, o los graha arudas, los arudas de los diferentes planetas, del mismo modo se calcula el aruda del Titi, y nos permite ver cómo, en qué área de la vida o en qué casa se manifiesta el efecto del Titi. El Titi va a producir un efecto en algún área específica, ya sea positivo o negativo. Después vamos a estudiar el Titi Pati Kshetra, Paksha, que sería el deseo de la vida, es decir, hacia dónde se está dirigiendo la vida. Analizando este principio podemos ver hacia dónde está yendo la persona, hacia qué casa se está yendo, hacia qué área de la vida se está yendo, si se está yendo hacia una casa positiva o hacia una casa negativa, si está mejorando su destino o si lo está empeorando. Esto se ve en el Titi Pati Kshetra Paksha, el deseo del Titi. Esto lo vamos a analizar con algunos casos, ejemplos. Analizaremos el Titesha desde ciertas casas específicas y vamos a ver algunos ejemplos reales. Entonces todos estos son los temas que vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar y estoy seguro que si llevan este curso, que si lo estudian, van a ver la importancia de considerar el Titi en el análisis de una carta natal. Estoy seguro que ya no dejarán de estudiar los titis cuando interpreten una carta natal. Es muy importante. Bueno, vamos a comenzar. Aquí vemos que el calendario lunar está compuesto por 5 factores. Tenemos Vara, que sería los días de la semana. Cada uno de nosotros nace en un día específico. Aquí se considera de amanecer a amanecer, no se considera el cambio del día a la medianoche. En Occidente tenemos la costumbre que al mediodía, o mejor dicho, a la medianoche cambia el día, pero no es así. Según de la perspectiva védica, astrológica, el día comienza al amanecer, de amanecer a amanecer. De amanecer a amanecer. Por ejemplo, hoy estamos sábado. Si alguien nace a las 2 de la mañana, sigue siendo sábado. Igual. Entonces, se dice que el Vara es como un sol, tiene la influencia del sol, está representado por el elemento fuego. Es decir, el planeta que se vuelve regente del día de la semana en la cual uno nace sería como un sol. Se conoce como Vara. Todos nosotros hemos nacido en un día específico y hay que ver cómo está este planeta. Con este planeta podemos ver la fuerza
la fuerza de la energía, la fuerza de los pranas. Si este planeta está fuerte, vamos a tener mucha vitalidad. Si este planeta está afectado, está débil, vamos a estar un poco afectados de salud. Este planeta se estudia mayormente en la astrología médica. Ya muy pronto, ya terminamos dos cursos más. Este y el próximo comenzamos con la astrología médica. Vamos a empezar ya. Y este planeta se analiza mucho en la astrología médica para ver los niveles de energía. En qué momento los niveles bajan, en qué momento los niveles suben. Aquí solo existe la relación del Sol. El Sol gira aparentemente, surge, se oculta, vuelve a surgir y se oculta. Solo Sol, Sol-Tierra. Después tenemos otro factor que es llamado Titi. Aquí se produce la separación, esto lo vamos a explicar en detalle más adelante. Es la separación entre el Sol y la Luna en múltiplos de 12 grados. En el Titi se ven las emociones, la vida sentimental, la relación que uno tiene con otras personas. Aquí en este factor del calendario lunar es donde vamos a profundizar. Todos los principios van a estar basados en el Titi. Cada factor del calendario lunar tiene innumerables técnicas, innumerables principios. Solo vamos a estudiar el Titi y van a ver la información que van a obtener. Entonces se dice el planeta que se vuelve regente del Titi se conoce como Titesha y sería como Venus. Tiene una característica de Venus, está regido por el elemento agua. Aquí se nos miden los niveles de agua que tenemos en el cuerpo, los niveles de emociones. Y en base a eso podemos ver si somos felices o somos infelices en este mundo. Especialmente cuando entramos en contacto con otras personas. Aquí es donde vamos a profundizar. Después tenemos Nakshatra. Aquí, por ejemplo, en el Titi existe la relación Sol-Luna. El Sol y la Luna se conectan y el Sol y la Luna se producen ejes de 12 grados. Después tenemos Nakshatra. El elemento, aquí vemos la luna con relación a los nakshatras. Aquí es luna sola, no en los signos, sino en cada nakshatra. Y la luna en uno de estos nakshatras crea un efecto importante sobre la mente de la persona, sobre la vitalidad, especialmente sobre la longevidad. Aquí vemos si nuestra mente está capacitada para ayudarnos a mantenernos en este mundo. Vemos que es muy importante estudiar los nakshatras para ver la longevidad. Está regido por el elemento aire. Se dice que el planeta que se vuelve regente del nakshatra es como si fuera un Saturno. Entonces el planeta que se vuelve regente del día de la semana sería como un Sol. El planeta que se vuelve regente del Titi sería como un Venus. El planeta que se vuelve regente del nakshatra sería como un Saturno. Después tenemos el planeta Karana, el Karanesha. El Titi está dividido en dos partes, es decir, un Titi mide 12 grados y dentro del Titi hay dos Karanas. O sea, cada Titi tiene dos Karanas y vemos que el planeta que se vuelve regente de esta porción se conoce como Karanesha, que sería como un Mercurio que está regido por el elemento tierra. El elemento tierra sería nuestra parte creativa, si podemos crear o no podemos crear en este mundo. Si a veces hay personas que crean, tienen un trabajo, hacen cosas, construyen,
crean una familia, crean una sociedad, o sea, si lograremos crear. A veces con el Karanesha también podemos ver los niveles, la cuenta bancaria, hasta qué punto podemos tener la cuenta bancaria, una buena cuenta bancaria o no, por medio de nuestro trabajo. Es muy importante. Hay muchos principios del Karanesha, esto lo vamos a estudiar más adelante. Después tenemos el Yogesha, aquí el Sol y la Luna, también se usa, es una relación Sol-Luna, 13 grados 20, se usa como punto de referencia también Pushyami. Hay una separación aquí entre el Sol y la Luna a nivel de nakshatras, 13 grados 20, y nos permite ver, es como el planeta que se vuelve regente, es como si fuera un Júpiter. En el Karanesha es como si fuera un Mercurio, el planeta que se vuelve regente. Aquí nos permite ver en el yoga, nos permite ver hasta qué punto podemos unirnos o asociarnos, y cuán alejados estamos de Dios, si estamos muy cerca, muy lejos de Dios. El Yogesha sería como un Júpiter. Si está afectado, ya podemos tener una idea de ese planeta. Si está fuerte, nos estamos acercando a Dios. Claro, hay otros principios que se analizan y se estudian. Es como si fuera un Júpiter, el planeta que se vuelve regente. Entonces aquí tenemos los las 5 partes del calendario lunar. Panchanga. Pancha significa 5, anga, partes. Todos son muy importantes, todos se deben estudiar, todos se deben analizar para poder tener un buen nivel de interpretación de la carta natal. En esta oportunidad solo vamos a estudiar el Titi, solo el Titi. Vamos a entrar en detalles, vamos a definir todo lo que se relaciona con el Titi. Entonces, si vemos la palabra Atiti, ¿qué cosa significa Atiti? Se pone este ejemplo, se dice que Atiti sería como un visitante que viene a la casa de uno, un visitante inesperado, que uno no se imaginaba que iba a venir y llega inesperadamente, uno ni siquiera sabía que iba a venir. Esto es un Atiti. En cambio, Titi sería, Atiti sería alguien que inesperadamente llega a la casa y bueno, uno lo tiene que recibir, de repente es un amigo, uno lo recibe y bueno, ahí se crea como una especie de relación con esa persona, un contacto. En cambio, Titi se relaciona con alguien con quien uno ya tiene una relación fija, una relación sentimental en la vida. Ya sea si uno conoce o no conoce a la persona, hay una diferencia aquí. El Titi es cuando uno ya tiene una relación específica, ¿no? Ya sea que uno conoce, una relación sentimental. Entonces el Titi nos dice mucho. El Titi nos dice cómo uno puede recibir a las personas. No necesariamente significa cómo el Titi nos dice cómo uno trata a las personas. A veces el planeta que se vuelve regente del Titi puede indicar la esposa, la pareja, la novia, el amante o la amante, pero no necesariamente significa esto. Por ejemplo, si el Titi es Saturno, el Titesha, el planeta regente se vuelve Saturno, la pareja puede ser mayor, la pareja puede ser rígida, fría. Si es Mercurio, la pareja puede ser intelectual, comerciante.
Si es Marte, la pareja puede ser violenta, agresiva, deportista, dependiendo. A veces el planeta que se vuelve regente del Titi nos dice mucho. Solo analizando las características del planeta ya nos puede decir mucho del tipo de personas con las cuales uno puede tener un tipo de relación. Pero también nos dice si uno cómo trata a otras personas. Por ejemplo, si yo tengo el regente del Titi es Marte, tengo la tendencia de tratar mal a las personas. Si los planetas maléficos se vuelven regentes del Titi, corro el riesgo de yo tratar mal a las personas o que me traten mal también. Especialmente cuando estoy en una relación pareja. Cómo uno trata, cómo uno recibe a las personas. Atiti significa la habilidad de recibir a los invitados. Es como algo parecido. Cómo uno recibe a los invitados. Alguien llega, a veces uno puede tratar muy bien. Se dice que en la cultura védica los invitados son considerados como Dios. Ni bien llega un invitado, inmediatamente uno lo tiene que servir. Esa es la cultura védica. Pero vemos que Atiti significa la forma que uno está preparado para recibir a cualquier tipo de invitado inesperado. Podríamos decir que ese es Atiti. La diferencia entre Titi y Atiti: Titi significa las personas que uno trata, que uno recibe como amigos o parejas. En cambio, Atiti significa personas inesperadas como visitantes que uno no espera. Esa es la diferencia, muy sutil. La diferencia entre Titi y Atiti es que Titi significa que uno trata, recibe a las personas como amigos, o sea, como sabes que esta persona es tu amiga, sabes que esta persona es tu pareja y tienes un tipo de trato con esta persona. Ese es Titi. En cambio, Atiti es alguien, cómo tratas tú a alguien que tú no conoces, alguien inesperado. De repente lo conoces, pero llega de una forma inesperada. Entonces, si el planeta que se vuelve Atiti está afectado, eso significa que uno no trata bien a las personas. Entonces, esto lo vamos a explicar en detalle. Vamos a detallarlo. Vemos que actualmente hay que conocer cómo estos principios funcionan. Se dice que estos principios funcionan en la vida diaria, en la vida cotidiana. Por ejemplo, cómo un hombre de negocios recibe a sus clientes, cómo un político recibe o trata a los votantes, cómo uno recibe a los hijos o trata a los hijos. Son diferentes tipos de comportamientos, cómo uno recibe a la esposa, cómo uno recibe a los padres. Si uno está caminando por la calle, cómo uno se relaciona con otras personas que están caminando por la calle junto a uno. Si uno actúa con cultura o no actúa o es inculto. Si uno los mira o no los mira, si uno sonríe o no sonríe, si uno mira bien o no mira bien, todo esto está relacionado con el Titi. A veces uno puede ser encantador, a veces uno puede caer pesado a otras personas. A veces uno dice, sí, esta persona es buena onda, me gusta, tiene un buen carácter. A veces otro puede decir, esta persona me cae mal, no sé, tiene un genio terrible, me cae mal. Entonces, todo esto está relacionado con el Titi, cómo uno actúa cuando está caminando por la calle
cómo uno actúa cuando quiere hablar con una persona. Si la persona es capaz de decir disculpe, no lo quiero disturbar, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Si uno es educado o no es educado, todo esto es cultura y todo esto se ve en el titi. ¿Cómo uno trata a las personas? También podríamos decir que la cultura depende del karma del país. Hay países más cultos, hay países menos cultos, hay países donde se respeta, no hacen bulla. Por ejemplo, uno va en la mayoría de países europeos, a cierta hora todo silencio, se respeta el descanso, se respeta el periodo de descanso, se respeta el periodo donde todos descansan, todos duermen. En cambio, si uno va en India, ahí no se respeta nada. Ahí hay ruido en cualquier momento. Entonces, todo depende también de la cultura del país. Supongamos, vamos a poner algunos ejemplos, cómo funciona el titi. Supongamos que alguien está en la playa sentado en la orilla del mar. Es lunes en la mañana, o podríamos decir que es cualquier otro día de la semana. Y uno ve que hay personas que están caminando, otros están tomando un café, otros están tomando un jugo. Y uno ve a otra persona en el otro lado y uno empieza a hablar de un modo sin educación. Uno habla así de una forma poco educada a estas personas. Uno actúa como ignorante o empieza a gritar delante de las personas. Eso significa que la cultura no es muy buena, la cultura está baja, porque no sabe respetar a las personas. A veces hay personas que no respetan, no tienen cultura. Esto significa que los límites, no saben tratar a las personas, no saben mantenerse en sus límites. A veces hay personas que tratan con desprecio a otras personas, no saben tratar a las personas. Hay personas que no les interesa tratar bien a las personas, las tratan así muy mal. Esto significa que uno no está interesado en las experiencias emocionales que uno puede manifestar sobre otras personas. No les interesa a uno. Hay personas que dicen, ¿qué me importa lo que piense? No me interesa, yo hago lo que hago. Son personas que no tienen cultura. Una persona culta siempre conoce los límites, siempre conoce los parámetros, siempre tiene cultura, siempre conoce el valor del tiempo de las personas, conoce el descanso de las personas, no quiere perturbar, no quiere tratar mal, no quiere crear una mala impresión, siempre quiere ayudar, siempre quiere apoyar. Todo esto lo hace el titi. Si hay personas cultas o no, todo esto lo hace el titi. Por ejemplo, si uno se acerca, vamos a poner algunos ejemplos, si uno se acerca a una persona y le empiezas a dar órdenes, no la conoce y le empieza a dar órdenes, haz esto, dame esto, tráeme esto, ¿qué te pasa? Vete, ándate, empieza a tratarla mal. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con la cultura? Desapareció completamente. No hay cultura. Todo esto se ve en el titi,
el planeta que se vuelve tití. Incluso uno puede analizar a un país entero viendo el tití, y analizando el tití podemos ver qué tipo de cultura tendrá el país entero, si los habitantes tienen cultura o no, si las personas de un país específico tienen respeto por los turistas o no, si son educados o no, si son encantadores, si son cultos, si estas personas saben respetar los límites. A veces respetar los límites significa que uno no debe tocar a la persona, primero debe preguntar. Uno no es que está por la calle tocando a las personas. Cuando se quiere ayudar a alguien, primero se dice, ¿puedo? ¿La puedo ayudar? ¿Me permite? ¿Puedo ayudarla, por favor? ¿Puedo tocar? ¿Puedo ayudar? Pide permiso primero. Es como los mozos. ¿Cómo hacen los mozos? Los mozos son muy educados. Antes de llevarse los platos, pide permiso. ¿Puedo llevarme los platos? ¿Lo puedo llevar? No es que viene, imagínense ustedes, uno está comiendo y viene el mozo y se lleva el plato sin pedir permiso. Ni siquiera uno ha terminado. ¿Eso qué significa? Que no conoce los límites, no conoce los parámetros. Cuando alguien quiere ayudar, cuando alguien quiere tocar, cuando alguien quiere hacer algo, primero pide permiso, tal como hacen los mozos. Esto es muy hablado, se debe preguntar primero, no se toca primero. Esto no está permitido tocar. No se debe tocar las cosas de otras personas sin antes preguntar primero. Pero hay personas que pasan estos límites, no les interesa. Por ejemplo, los ladrones. Ellos han perdido ese límite, no tienen control de ese límite. Las personas que roban. Una persona culta sabe que los objetos de otra persona no le pertenecen y no toca en absoluto, no pasa el límite, no pasa los límites. Eso lo da el tití. El tití. Un mozo siempre pregunta. Imaginen esta escena, que uno está comiendo en un restaurante y viene un mozo sin preguntar nada, sin pedir permiso y se lleva el plato. ¿Cómo uno se siente? ¿O cómo uno se sentiría? Entonces, todo esto, aquí estamos tratando de explicar los límites. Hay personas que consideran los límites, saben respetar a otras personas. Hay otras personas que no respetan, no conocen los límites. Entonces, por eso, si uno toca las cosas de otra persona sin primero pedir permiso, eso significa que el tití de uno está afectado. El planeta que se vuelve titesha está afectado, o el tití. Esto es muy importante. Si uno toca las cosas de otra persona sin pedir permiso primero, el tití está afectado. Uno está rompiendo los límites que a uno no le está permitido romper. Nosotros tenemos que conocer siempre los límites. La persona siempre debe pedir permiso. Y la otra persona siempre debe dar permiso para que uno pueda tocar. E incluso si a una persona le han dado permiso para que toque, incluso la persona que tiene permiso no va más allá de los límites. También tiene un límite físico. Por ejemplo, un mozo, imagínense ustedes, el mozo se lleva los platos, pero también se lleva el saco, se lleva la cartera, se lleva todo.
¿no? O sea, incluso uno, si a uno le dan permiso para tocar, también tiene que no ir más allá de los límites físicos. Esto significa que el signo del titi nos permite ver hacia dónde van esos límites. El titi nos permite ver cómo nos afecta la mente en un contexto emocional. Por eso es importante conocer el titi. Indica nuestra cultura, indica nuestro entender. Si uno comprende el titi, uno puede ser capaz de elevar y mejorar su cultura. Si uno conoce realmente el titi personal, uno podrá mejorar su cultura, elevar su mente, porque el titi nos afecta personalmente, nos afectará personalmente, nos afecta nuestras propias emociones. Si uno es culto, si uno respeta los límites, si uno es educado, si uno es gentil, va a repercutir favorablemente en la mente de la persona todas estas emociones, todas estas acciones. También cómo uno se sentirá como compatriota, cómo uno se sentirá dentro de un país, dentro de un grupo social. Todo esto es muy importante analizarlo dentro del titi. Pero si uno es acá, uno está en un restaurante, a veces no. Por ejemplo, los mozos son muy educados, pero uno, imagínense que alguien viene y le echa la botella de agua en la cabeza, le rocea la botella de agua en la cabeza a una persona. ¿Eso qué significa? Que no ha respetado los límites, no tiene cultura. O uno está sentado en un restaurante, viene alguien y se lleva el saco, se lleva la cartera, se lleva algo personal de uno. Si uno hace eso, se va directamente a la cárcel. Esto, por ejemplo, los ladrones son personas que no respetan los límites. Todos los ladrones deben tener, siempre tienen el titi, el afectado, porque son personas que no, emocionalmente no respetan los límites. Entonces, si vemos, entonces el titi nos está influyendo en ese nivel. El titi, el planeta que se vuelve titi, nos influye a nivel mental. Puede influenciar cada cosa de nuestra vida también. Puede indicar un tipo de resultado de esta influencia. Si uno va, por ejemplo, si uno tiene el titi afectado, uno va por ahí pensando que puede tocar a cualquier persona, que puede hacer cualquier cosa, que puede hacer lo que desea en cualquier momento. Lo único que va a conseguir es que va a ser arrestado. Va a ser arrestado, va a ser despedido, va a ser despreciado. Si una persona es confianzuda, esta persona es bien confianzudo. Dicen confianzudo, le dicen conchudo, confianzudo. Una persona que no conoce los límites siempre tendrá problemas. Siempre tendrá problemas. Y este es el resultado por no considerar los límites. Por ejemplo, incluso en la vida cotidiana, si una persona se pasa tomando cerveza el día lunes en la mañana, el día martes, el día miércoles, exagera tomando, eso significa que no va a producir dinero. Eso significa que solo el dinero se lo gasta en cervezas, no será capaz de trabajar porque siempre está borracho, se olvida de las responsabilidades y se queda sin dinero, se queda sin trabajo, se queda sin familia. Y todo eso es el resultado por no
respetar los límites. Imagínense un alcohólico, todos los días bebe, se gasta el dinero, no trabaja, no estudia, no come, solo está borracho, lo despiden, la esposa lo abandona, los hijos lo abandonan, se queda solo. Es porque simplemente no ha sabido respetar los límites. Entonces, el Titi nos dice hasta dónde tenemos que llegar. Incluso en la alimentación hay personas que comen de todo, pero hay que saber hasta dónde hay que llegar. Entonces, con el Titi vamos a aprender muchas cosas. Hay que saber relacionar el Titi. Tenemos que aprender a estudiar a este planeta que se vuelve el Titi o el Titesha desde las diferentes perspectivas. Tenemos que aprender a usar los tites en los diferentes niveles, de los niveles más básicos hasta los niveles más avanzados. Ese es el principio. Entonces, ya habíamos visto aquí, ¿no? Nuevamente. Entonces lo que estamos estudiando es el Titi. El Titi. Cada planeta, aquí vemos que ahí se va separando en múltiplos de 12 grados, el Sol y la Luna. Lo vamos a ver más en detalle, más adelante. Vamos a estudiar ahora, entonces ya sabemos qué cosa es el Titi, para qué sirve. No necesariamente sirve para la vida sentimental, sino indica nuestras emociones, cómo uno se comporta, cómo uno se relaciona con la gente. Claro, es muy importante en nuestra vida amorosa y sentimental, cómo uno trata a la pareja, cómo uno es tratado, qué tipo de karma, pero también indica qué tipo de cultura, Se dice que para esto es muy importante conocer también. Bueno, esto lo vamos a hacer en otro video. Cortamos aquí. Vamos a explicar todo el Guna Shunya y el Tattva Shunya en otro video.